Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente. Nuestro invitado a esta hora, Carlos Alberto Martínez, bueno, trabajador del sector turístico en Cali y digamos que en el Valle del Cauca, fue secretario de Turismo. Bienvenido. Muchas gracias, Aldemar. Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Martínez Noguera. Aspiro a la Cámara por la coalición Cambio Radical Alma con el número 110. ¿Yo por qué le dije Carlos Alberto? Porque así me llamo, Carlos ¿Sí? Alberto. Como ahorita le quitó el Alberto, que es muy Sino que largo. es que cuando yo nací había una diferencia entre mis padres. Mi padre le gustaba mucho Franz Beckenbauer, el jugador, Sí. y entonces a mi mamá no le gustaba ese nombre, Fran. Entonces me colocaron Carlos Alberto. Carlos Alberto, de otro futbolista. Y así muy famoso. superaron la diferencia familiar. Así superaron la Bueno, diferencia. menos mal no hubo separación por el nombre. No, Bueno, afortunadamente. sector turístico, ¿cómo está el turismo en Cali, especialmente donde usted ha trabajado bastante? El turismo viene con un crecimiento en Colombia en los últimos 10 años, aproximadamente de 10 años. Cali ha ido creciendo lentamente, pero digamos contundentemente en los últimos 8 años. Al crecer Colombia, crece el resto del país y crece Cali. Cali adicional pues ha tenido eventos internacionales como la COP16 que impulsan ese desarrollo turístico y vemos que la ciudad está creciendo, no al ritmo que está creciendo Colombia, pero sí tiene un crecimiento positivo y eso pues digamos hay que trabajar en ciertos temas como infraestructura, competitividad Sí. y otros temas. España vive del turismo, su principal ingreso es el turismo, la llamada industria sin chimenea. Cali, el Valle del Cauca tiene un gran potencial, pero no lo hemos explotado. Es decir, como que no hemos encontrado allí una gran oportunidad. Sí, lo primero es que hay que ver el turismo no como un gasto, sino como una inversión en un negocio. España, usted lo menciona, es el segundo país más visitado del mundo. Está alrededor de los 80 millones de visitantes al año y se calcula que su Producto Interno Bruto está alrededor del 10 o el 12% del turismo, de una potencia mundial. Imagínense eso lo que representa. En el caso de Colombia siempre estamos en el puesto 50, 55 de los países más visitados. El Banco de la República dice que hay alrededor de 12.000, 13.000 millones de dólares por ingresos del turismo. Cuando un turista llega o un ciudadano a un país, las entidades migratorias le preguntan cuál es el domicilio principal. Usted llena una ficha que a veces se demora ese ingreso de migración y el 82% de los extranjeros están colocando que se quedan en Cartagena, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y en el Valle del Cauca una proporción menor. Lo que nosotros tenemos que hacer es una inversión en términos de infraestructura, generar unas condiciones en las entidades públicas para que lleguen los empresarios. Por decirte, este hotel donde estamos acá, este prestigioso hotel, el más grande de Cali, yo diría que uno de los más bonitos de Colombia, se creó cuando existieron los Juegos Panamericanos. 1971, sí. Y entonces, ¿por qué esos empresarios llegaron acá con millones de pesos de inversión en esa época? Porque se generaron unas condiciones de unos juegos, vieron la oportunidad y la ciudad incluso creció alrededor de este hotel, la carrera primera que conducía al aeropuerto. Entonces, cuando se generan las condiciones, sean eventos deportivos o condiciones total, llega el empresario y hace la inversión. Eso es lo mismo que necesitamos 50 años después acá, que se generen unas condiciones para que lleguen los empresarios que inviertan no solo en hoteles, sino que inviertan también en infraestructura, en parques temáticos, qué sé yo, por ejemplo, un parque temático de Walt Disney en el Valle del Cauca, por ejemplo, ¿cuánta gente no podría traer a nivel no solo colombiano? Entonces, es generar esas condiciones para que luego llegue la inversión privada y eso luego se va solo. Lo del eje cafetero, por ejemplo, cuando uno revisa qué fue lo que pasó, eso no es solamente que tienen unos paisajes. Después de la crisis cafetera, ellos no sabían qué hacer con esas fincas y después del terremoto de Armenia, contrataron unos españoles, los asesoraron de cómo adecuar esas casas donde, digamos, esas haciendas cafeteras, adecuarlas y les fueron dando esos consejos, fue contando, tienen unos paisajes y eso ya es imparable. Cancún. Todo el mundo habla de Cancún como un sitio turístico especial. Cancún hoy está cambiando su vocación. Es turismo por salud. Están construyendo, se dice, el hospital más grande del mundo, que son varias clínicas. Son más de 100 clínicas en un solo clúster. Cali ha sido considerada capital de la salud. Aquí viene mucha gente a hacerse cualquier tipo de tratamiento. ¿Ha faltado ese liderazgo en el sector salud unido con el turismo para atraer más personas?
El producto turístico más especializado que tiene Cali y el Valle del Cauca es el del sector salud. Por lo que mencionábamos ahora, tenemos dos de las principales clínicas dentro de las 15 de Sudamérica Sí. que están aquí en Cali. Unos médicos muy especializados, entonces allí ya hay un producto hecho. Tienen los médicos, tienen la infraestructura, los precios bajos. Y hoy incluso en el único tema en turismo en que podemos competirle al resto del país, incluso podemos superar a Medellín empatados con Bogotá, es en el turismo médico, no solo el estético, ¿no? Sino de enfermedades de alto costo. Entonces lo que tenemos que es masificar ese ejercicio. Ahora, no es mucha la gente que llega, estamos hablando entre un rango entre 6.000, 8.000, 10.000, pero son turistas de un costo y de un gasto impresionante. Mire, en una feria nato de turismo en Bogotá, yo le preguntaba a la ministra de Turismo del Ecuador, le dije, ministra, ¿usted conoce Cali? Y me dice, sí. Yo le dije, ¿qué le pareció? ¿Qué le gustó? ¿Qué podemos mejorar? Y me dice, no, la verdad no puedo darle esa opinión porque fui a una cirugía de ojos para mi hijo y estuve concentrada en un hotel, pues en la recuperación de mi hijo casi una semana, entonces no pude disfrutar de su ciudad. Pero estamos hablando de una persona de un perfil de que va a gastar, que va a consumir en restaurantes, de hotel, de alojamiento. Entonces ese es el perfil de gente que llega a procedimientos médicos. Y entonces allá hay un potencial donde creo que la ciudad, la alcaldía incluso ha tenido una mirada hacia allá importante, hay que seguirla potencializando porque realmente están dadas las condiciones. Lo que quiero decir es que no hay que invertir nada, ya la infraestructura está. ¿Quién puede competir con clínicas como Imbanaco, Valle del Lili? Eso no hay que meterle peso, ahí ya es un elemento de promoción, Sí. porque el producto está listo y es perfecto. Carlos Martínez va a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. ¿Dónde decidió voy a participar en esta contienda electoral? Desde la adolescencia yo definí que mi vida era el servicio público, ayudarle a mi país. Bueno, antes de eso quise ser futbolista y no tenía las condiciones. Tronquiño, ¿de qué Sí. jugaba? Yo quería jugar de 10, pero siempre me ponían de central. O de 10 de la noche en adelante. Eso yo creo, ¿no? Sí, Y sí. entonces estuve por el Cali, por el Boca Juniors de acá y me dijeron, y bueno, y sigo teniendo la pasión. Entonces yo definí que lo mío era el servicio público y a lo largo ya de 25 años he tenido una historia que me ha permitido estar en las tres ramas del poder público, así sean algunas muy pequeñas, en el legislativo, en el judicial, en el administrativo. Y he podido dejarle logros importantes al país y a la ciudad, incluso, por ejemplo, Cristo Rey. Nosotros visionamos ese proyecto, lo incluimos a pesar de tener muchos enemigos y lo entregamos listo para que la ciudad lo fuera a construir. Fuimos a Bogotá, tocábamos ofertas en Pontura y decimos, tenemos un proyecto fase 3, es decir, que ya está listo para construir. Finalmente se construyó, nosotros no participamos en la contratación ni nada de eso, pero dejamos la señalización turística para la ciudad, hemos entregado más de 400 escrituras para los estratos 1 y 2, presentamos una acción de tutela para que se protegiera el derecho a la educación de los niños de la Escuela María Paneso, hemos hecho un trabajo impulsando el turismo comunitario en Siloé, en una etapa donde nadie miraba hacia allá, incluso de riesgo. Sí. Lo incluimos en el plan de desarrollo, se incluye que se le destinaron alrededor de 2.000 millones en 4 años y hemos trabajado en cientos, quizás miles de pequeñas gestiones para el país, pero conociendo los procesos, cómo funciona el Estado. Y entonces a lo largo de ese proceso queremos seguir trabajando por el Valle del Cauca y por el país. ¿Para hacer qué? Básicamente, Colombia tiene unas prioridades. En mi opinión, la prioridad absoluta debe ser la seguridad. No solo la seguridad ciudadana, donde nos vemos afectados por los hurtos, por los homicidios, que eso se combate no es con discursos, es con infraestructura. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno nacional nos apoye. Está demostrado que la ciudad, incluso el departamento solo, con nuestros recursos no damos abasto. Necesitamos que la ciudad tenga fortalecimiento en cámaras de reconocimiento facial para los delincuentes. Necesitamos más equipos, más personal, apoyo a las instituciones judiciales, una cárcel que esté acorde también a las necesidades. O sea, eso es todo con recursos, que fue lo que se estableció en la política pública de turismo. Y en materia del orden público, pues ya es hora de que el país tenga mano dura con los delincuentes que se les han ofrecido todas las posibilidades para que se entreguen y aún así siguen viendo en el narcotráfico, en la extorsión y en la delincuencia cómo atropellan a la población. Segundo, a la gente hay que llegarle con oportunidades, no solo con mano dura. Esas oportunidades es capital semilla, crédito no reembolsable. ¿Eso qué significa? Hoy en día la gente se mueve del rebusque.
Y necesitamos que esa gente que no tiene ese impulso, que el Estado le diga, usted tiene una idea de negocio, obtenga el acompañamiento, tenga estos los recursos. Si usted le va bien, le revuelve esos dineros al Estado. Y si no, pues el Estado los perdió. Pero necesitamos es que la economía popular se mueva. Tercero, asociado al turismo, nosotros estamos planteando que la región se convierta en un polo de desarrollo turístico como ya lo es Cartagena, como lo es el eje cafetero. Y eso no es solo con videos ni con promoción, es el producto turístico que hay que mejorar. Estamos pensando en que lo que se está iniciando en el sector de Juanchito, de la navegabilidad del río Cauca, poder hacer unas 3, 4 paradas que las conecten con el sitio más visitado de Colombia, del Valle del Cauca, que es la Basílica de Buga, y entonces crear un proyecto turístico ahí alrededor. Le corto ahí. Hace 20 años, más o menos, venimos trabajando, digo venimos porque es un grupo de amigos, en lograr la navegabilidad por el río Cauca. Saliendo del corregimiento del Tiple en Candelaria, donde está una vuelta que le llama la Vuelta de las Córdobas, típico por dulces. Llegar luego a Juanchito y allí tener el Museo de la Salsa, la verdadera historia de la salsa. La salsa no nació en Cali, la salsa nació en Juanchito, cuando llegaron las grandes orquestas a Cali y el Valle del Cauca, llegaron a Juanchito. Y allí seguir ese recorrido náutico por el centro y el norte del Valle del Cauca. Pero ha faltado liderazgo, ha faltado la inversión y ha faltado también que el propio gobierno, Candelaria, departamento y nación, se una. Y Cali se una. Es tener la visión, Me salgo del tema, pero implico, ¿por qué el Valle del Cauca hoy es una potencia? Hace un siglo, un poco más, ¿cuál era la potencia? El Cauca, Popayán. Sí. Popayán no quiso meterse en el tema de construir un puerto, el Valle del Cauca sí, una obra titánica, el puerto de Buenaventura. Y eso convirtió a Cali en un cruce de caminos del resto de Colombia con el puerto, porque por ahí sale y entra toda la carga. Lo que nosotros tenemos es que tener hoy cuál es la visión del Valle del Cauca. Yo le estoy proponiendo a los ciudadanos que esa visión tiene que ser el turismo, porque le está generando 12.000 millones de dólares a Colombia y todos están yendo casi para otras regiones. Total. El turismo que nosotros tenemos básicamente es un turismo corporativo, de gente que viene a hacer negocios. El vacacional ha ido creciendo, pero es muy reducido comparado con esos otros destinos. Entonces le estamos diciendo, ¿eso con qué es? Eso es con proyectos. La navegabilidad del río Cauca, usted coge Juanchito, hace 3, 4 paradas, hace un pasadía y entonces lo conectas con la Basílica del Señor de los Milagros para los que, digamos, procesamos la religión católica también, y eso se convierte en un imperdible del Valle del Cauca. Tuvimos la visión en Cristo Rey, cuando eso decía alguien, ¿para qué van a invertir allá? Eso es una perdedera de plata. Mire lo que está pasando, Aldemar. La información que tengo es que están visitándolo entre 5.000 y 7.000 personas diariamente. Sí. Por ese sendero, ¿no? Que lo voy a conocer. No lo he caminado, pero lo quiero conocer. Entonces, eso es un éxito total. Hace más de 8 años esta ciudad no desarrolla ningún proyecto de gran impacto. Nosotros, Carlos Martínez Noguera, tuvo la visión. Yo no pegué un ladrillo, no lo contraté, no lo diseñé. Pero, digamos, me arriesgué a que la ciudad pueda tener algo en lo que nos sentimos orgullosos. Y eso mismo es lo que le estoy diciendo a los vallecaucanos. Entonces, si tú conectas, por ejemplo, mira cómo funciona el turismo. El zoológico, que lo visitan cerca de 200.000 personas al año, que es costoso su ingreso, pero es una calidad impresionante. Lo conectas con Cristo Rey y luego lo conectas con el turismo comunitario, que también lo visionamos que quedara incorporado en el plan de desarrollo. Tú ahí tienes un imperdible. ¿Y qué es lo que la gente dice cuando va a una ciudad? ¿Yo a qué voy allá? ¿A hacer qué? Entonces tú ya le estás diciendo, mira, tienes 3 cosas, la navegabilidad. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros estamos apuntando, Aldemar, a convertir el Valle del Cauca y el suroccidente, porque Cali y el Valle del Cauca jala el suroccidente. Llega Sujei Martínez con preguntas cortas para respuestas rápidas. Y seguimos con Carlos Martínez en preguntas rápidas con respuestas cortas. Vamos de una. ¿Cuál es su prioridad número 1 si gana? Que los vallecaucanos puedan vivir en paz. Y eso solo se consigue con presupuesto e infraestructura para que tengamos la seguridad. Cali no puede con los recursos y la capacidad. Es que el Estado diga, no los vamos a dejar solos, y una voz en el Valle del Cauca, en el Congreso, para que sean incluidas las partidas en el presupuesto. Si no, vamos a seguir igual como llevamos 30 años. ¿A qué estaría dispuesto a renunciar por su país? A todo. El objetivo que nos mueve es que mi país pueda vivir, que la gente sea feliz, que no tengamos 500.000 colombianos que se vayan al exterior porque no hay oportunidades. Es sacrificar mi vida personal, familiar, para mi patria. Yo soy un patriota de mi país, lo llevo en mi corazón y lo predico todos los días. ¿A quién beneficia más su propuesta número 1?
Yo creo que a todos, porque sin seguridad no hay inversión en la economía. Los que tienen dinero se sacan su dinero y lo invierten en otros lugares. Entonces necesitamos que la seguridad, para que la gente pueda vivir tranquila, para que las mujeres puedan caminar, para que no nos pase lo que le sucedió a nuestro amigo Diego Mazabel, que con un celular lo matan en el ingenio. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos tener comportamientos de salvajes. Necesitamos que el Estado nos proteja, nos cuide, y es lo mínimo, la vida, que nos respeten nuestras posesiones, lo que nos cuesta trabajo, y hoy eso está puesto en riesgo. ¿Por qué eligió hacer política? Porque yo creo que es la profesión más bonita de todas, porque el político tiene que estar pendiente de toda la sociedad, no de un gremio, no de su familia, sino que toda la sociedad en su conjunto pueda vivir bien. Y entonces tú administras lo público, gobiernas bien un Estado para que toda la sociedad pueda vivir bien, un estado de bienestar como lo crearon los alemanes en la teoría jurídica. ¿Y qué es lo más difícil de hacer política? Colombia tiene un serio problema que en mi opinión es el más complicado, y es cómo sale de un círculo vicioso que lleva 50 años en los que no hemos podido salir ni vamos a salir, que es el costo de la política. Hoy la política se hace bajo el clientelismo, es decir, cuántos puestos tiene usted en una entidad pública y cuánta plata le invierte. Usted maneja esos dos elementos y usted tiene opción de ganar. Si usted no tiene por esa opción, usted está por fuera del sistema. ¿Cuál es lo que te quiero decir con eso? Que si tú no tienes puestos públicos o no tienes los recursos económicos, las posibilidades se fragmentan en una posibilidad mínima, a que hagas un escándalo, a que te vuelvas viral, a que te vuelvas famoso. Entonces ese trance es muy difícil y Colombia tiene que resolverlo para que puedan llegar personas que vean en la política no un negocio, sino una forma de salir y de transformar la sociedad, pero fácilmente. Hoy se está hablando de unos costos enormes en el ejercicio de la política. Muchas gracias, Carlos. A ti, gracias. Soy Carlos Martínez Noguera, aspiro a la Cámara de Representantes por la coalición Cambio Radical, ALMA, con el número 110. Tengo 25 años de experiencia, he trabajado en las 3 ramas del poder público y he adquirido un conocimiento para proteger sus familias, para proteger su patrimonio y que nuestra sociedad pueda crecer. Creo que la seguridad debe ser una prioridad absoluta, la tranquilidad de la vida de sus familias, de las nuestras, y al mismo tiempo generarle oportunidades a la gente para que puedan tener estímulos en la inversión, en esa gente que está saliendo adelante, esos emprendedores, asociado al turismo. Que el Valle del Cauca tenga una voz de peso en el Congreso Nacional, en las instancias nacionales, porque no hemos tenido grandes proyectos en los últimos 8 años, como lo sí lo ha tenido la Costa Atlántica, Antioquia, todas esas regiones. Aquí en el Valle del Cauca no vemos un apoyo en general de la figura centralista del Estado. Necesitamos que el país avance, y sobre todo porque he tenido resultados como haber visionado Cristo Rey, el último gran proyecto que ha tenido la ciudad en los últimos años, la señalización turística, entregar más de 500 escrituras, 400 en los estratos 1 y 2, ver en Siloé un potencial, incluirlo en el plan de desarrollo, creer en esa gente, en la gente de los sectores populares, y al mismo tiempo también un conocimiento. Por eso los invito a votar por Carlos Martínez Noguera con el número 110 en la coalición Cambio Radical, ALMA, a la Cámara de Representantes. Muchas gracias.